Bueno, pues estamos iniciando la transmisión de esta sesión del ciclo de conferencias que va a dar el profesor Leiku. El título es Interpretaciones de la mecánica cuántica en base de experimentos pensados. Einstein, Bohr y Schrödinger. Entonces, los dejamos con el profesor. Recuerden que esta es una de 4 charlas que faltan para completar el ciclo y estaremos en esta semana, el viernes y el lunes y viernes de las siguientes semanas, completando el ciclo. Los dejo con el profesor. Bienvenido, profesor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es fin de mes y estaremos iniciando en septiembre y completando este ciclo de conferencias sobre fundamentos del electromagnetismo y de la mecánica cuántica. Las 4 conferencias que nos faltan son el último tercio del ciclo de las 12 y podríamos ponerlas bajo un título común que sería Interpretaciones de la mecánica cuántica. Antes de entrar de lleno a la sesión de hoy, a la plática específica de hoy, que lleva por título Interpretaciones de la mecánica cuántica en base a experimentos pensados y en base a lo que dijeron o escribieron Einstein, Bohr y Schrödinger en 1935. Las otras 3 conferencias corresponden a experimentos realizados, en especial a partir de principios de los 80s en diferentes laboratorios, específicamente experimentos de los que se llaman estados fotónicos enredados y que se realizaron primeramente en Francia por Aspect y sus colaboradores y posteriormente en otros lugares, incluyendo en 1995 en el sistema de telefonía celular por fibra óptica en 1900 y reportados en 1995 y la versión más reciente con un satélite colocado en órbita en 2016, donde se ha estado produciendo el enredamiento de estados fotónicos que se detectan en 3 observatorios astronómicos. Y en el reporte de 2018 se dieron a conocer solamente los resultados de las detecciones en 2 de esos observatorios. Pero este es un proyecto de largo alcance que estará reportando periódicamente. Y la tercera conferencia es sobre experimentos con un solo ion y también experimentos con un solo fotón,
que fueron reportados por Wineland y Harosh en 2012, en la ocasión en que recibieron el premio Nobel por sus trabajos de física atómica. Y la última conferencia, que sería la del viernes de la otra semana, lleva por título Coherencia y Decoherencia, como la frontera entre lo cuántico y lo clásico. Entonces, estas 4 conferencias están muy conectadas y han permitido entender y dar respuestas que fueron formuladas en 1935 por Einstein, Bohr y Schrödinger. En esta ocasión voy a hacer una presentación de unos 40 minutos del tema específico. Repito, es el de interpretaciones de la mecánica cuántica basadas en experimentos pensados. Einstein diseñó esta técnica de experimentos pensados en conexión con su desarrollo de la teoría de la relatividad en las versiones de relatividad especial y de relatividad general, pero también en conexión con su trabajo de 1905, en que propuso lo que llamó la hipótesis cuántica de la luz. Y voy a hablar específicamente del trabajo en que Einstein, Podolsky y Rosen publicaron un trabajo cuyo título fue ¿Puede considerarse completa la descripción de mecánica cuántica de la realidad física? Y aquí quiero subrayar 2 puntos clave de este título: el de completez y el de realidad física, porque estos son los términos que estuvieron en debate durante prácticamente 35 o más años antes de que se pudieran realizar experimentos que pusieran a prueba precisamente el punto de vista de Einstein y el punto de vista de Bohr, que voy a describir inmediatamente, pero también de Schrödinger, en ese mismo año, 35, y que desde luego fueron complementados por ellos mismos en años posteriores. De hecho, quiero utilizar esta primera plática de las 4 para contrastar las posiciones de cada uno de los autores. Y también hacia el final voy a hablar del trabajo de Bohm y de John Bell, que permitieron diseñar experimentos alternativos a los que discutieron Schrödinger, Bohr y Einstein en el 35.
y vamos a estar utilizando la terminología que ellos introdujeron en ese momento. Bohr, en el mismo año y en la misma revista, en el Physical Review, formuló su propia posición en respuesta a lo que Einstein, Podolsky y Rosen habían afirmado. Desde luego, la idea de Einstein era que la mecánica cuántica no puede ser una descripción completa de la realidad física. E incluso formuló lo que serían las condiciones para una teoría completa de descripción de la realidad física. De hecho, fue únicamente un par de meses después en que apareció publicado en la misma revista y con el mismo título el trabajo de Bohr, en el que señaló precisamente los puntos en que él difería de la propuesta de Einstein, Podolsky y Rosen. Y por otra parte, Schrödinger quiso también expresar su posición con respecto a la interpretación probabilista de la mecánica cuántica. Y en ese trabajo de 1935 introdujo la idea de lo que se llaman estados enredados y que ejemplificó con lo que se conoce como estados de gatos de Schrödinger. Y su propósito era expresar, por una parte, su desacuerdo con respecto a la interpretación probabilista que se le había dado a la mecánica cuántica, al grado de que dijo, si hubiera sabido que mi ecuación de onda de Schrödinger se iba a interpretar de esta manera, no la hubiera escrito. Pero para poner en evidencia esto, propuso este sistema de estados enredados que describiré hacia el último tercio de la primera parte, y voy a empezar de lleno hablando entonces de las posiciones de Einstein, Podolsky y Rosen y los argumentos que dieron para considerar que la mecánica cuántica no puede considerarse una descripción completa de la realidad física. Y después estaré describiendo en forma breve los argumentos de Bohr para decir la mecánica cuántica sí está proporcionando una descripción completa de la realidad física en el nivel de los fenómenos cuánticos. Entonces, habiendo dado el panorama general, voy a entrar a los detalles. Debo de mencionar también que diversos puntos de la mecánica cuántica, empezando con la hipótesis de Planck,
en el año 1900 y la hipótesis cuántica de la luz de Einstein de 1905 fueron posiciones opuestas, encontradas, y la hipótesis de Einstein vino a ser aceptada hasta 20 años más tarde, en base a experimentos y también trabajos teóricos. Planck, o la posición de Planck, fue compartida por Bohr. Bohr, en su modelo del átomo de hidrógeno de 1913, podría haberse pronunciado en favor de la hipótesis de Einstein, pero no lo hizo y tomó la posición de Planck. Esto era 1913. Tuvieron que transcurrir 10 años más para que alguien, Bose en la India, tomara en serio la hipótesis de Einstein y la usara para deducir la distribución de la radiación de cuerpo negro de Planck. Y por otra parte, Compton, que había realizado experimentos de dispersión de rayos X por electrones, utilizó la hipótesis cuántica de la luz de Einstein de 1905, considerando que la luz existe en cantidades de energía que son múltiplos de la frecuencia y la cantidad de movimiento asociada igual a la energía dividida entre la velocidad de la luz. Y con esto pudo entender los resultados de sus experimentos de dispersión de radiación electromagnética por partículas cargadas individuales, como si fuera una colisión entre bolas de billar. Y fue hasta ese momento que la hipótesis cuántica de la luz a la Einstein y no a la Planck fue aceptada, pero también abrió el paso a la formulación de la mecánica cuántica por Heisenberg en el 25 y por Schrödinger en la forma ondulatoria de 1926. En ese momento también entraron en juego la formalización de la mecánica de Heisenberg gracias a la participación de Born y de Jordan. Jordan era un matemático y Born reconoció que en el formalismo de Heisenberg se estaba utilizando matemáticas familiares para los matemáticos, matrices cuyos productos no son conmutativos. Y precisamente por eso la mecánica propuesta por Heisenberg se conoce como la mecánica matricial. Por otra parte, de Broglie había propuesto la hipótesis ondulatoria de la materia. Con el trabajo de Bose
y de Compton, la gente finalmente aceptó la propuesta de Einstein, que se contraponía al electromagnetismo, que reconoce el carácter ondulatorio de la luz o de las radiaciones electromagnéticas en general. Pero la hipótesis de Einstein no se aceptaba porque estaba reconociendo que su energía y su cantidad de movimiento están concentradas en la región de interacción con la materia al ser emitida o al ser absorbida. Entonces, esas diferencias estuvieron en debate, pero la formulación de la mecánica cuántica en el 25 y 26 estuvo basada en reconocer el comportamiento ondulatorio y corpuscular de la luz, y Schrödinger introdujo su ecuación de onda basado en la idea de de Broglie de que el electrón, descubierto como partícula eléctricamente cargada por Thomson en 1897, podría tener también propiedades ondulatorias. Schrödinger tenía una fuerte componente de matemáticas en su trabajo y por eso pudo escribir la ecuación de onda que lleva su nombre. Born fue quien introdujo la interpretación de la función de onda como una amplitud de probabilidad, cuyo producto de la función con su compleja conjugada es una cantidad positiva que interpretó como una densidad de probabilidad, imponiéndole también la condición de que la integral de esa densidad de probabilidad a todo el espacio sea 1 o 100% de probabilidad de tener el sistema físico que se esté estudiando. Desde 1927, cuando se llevó a cabo un simposio para conmemorar los 150 años del nacimiento de Volta, Einstein no estuvo muy inclinado a aceptar esa interpretación probabilista de la mecánica cuántica, y tampoco Schrödinger. Einstein mismo había introducido la idea de probabilidades de emisión espontánea, probabilidades de emisión estimulada y probabilidad de absorción que tiene que ser estimulada en su deducción de la ley de radiación de cuerpo negro que realizó en 1916. Eventualmente la aceptó, pero para 1935 formuló sus objeciones a esa interpretación en la forma que voy a describir a continuación. Él consideró como
experimento pensado, la medición de la posición y de la cantidad de movimiento de dos partículas que se originan a partir de el rompimiento de una sola, de tal manera que una de las partículas va en una dirección y la otra va en la otra dirección. Y aquí quiero subrayar que en el uso de la terminología, desde luego, se están usando la idea de partícula que había sido introducida por Newton en su desarrollo de las leyes del movimiento clásicas. Pero en la descripción de los fenómenos cuánticos, el concepto apropiado para describirlos es el de la función de onda de Schrödinger, representada con la letra psi. Y Einstein siempre consideró que ese era un elemento matemático y que su interpretación física tenía que precisarse. En el caso de la mecánica cuántica, la descripción de el movimiento de las componentes de la partícula inicial, interpretadas como partículas que se mueven en direcciones opuestas, vienen a describirse a través de ondas que viajan a partir de el lugar donde ocurrió la emisión de las dos partículas, que van a salir, pero en la mecánica cuántica salen en todas direcciones. Y el punto para señalar que la descripción de la mecánica cuántica no podía ser completa se formuló por Einstein, Podolsky y Rosen, diciendo que cuando se detectaran las partículas a una cierta distancia del lugar donde se originaron, una en una dirección y la otra en la otra dirección, iba a haber correlaciones entre las posiciones y las cantidades de movimiento de las partículas detectadas. Y simplemente por conservación de cantidad de movimiento, si la partícula que se fue para allá tiene una cierta cantidad de movimiento hacia mi izquierda y la otra hacia la derecha, entonces, conociendo el resultado de la cantidad de movimiento en esta posición, podría inmediatamente decir cuál era la cantidad de movimiento de la otra partícula que fuera detectada en la otra posición. E introdujo un elemento adicional que en inglés se dice es una spooky
action. Y tiene el término en alemán correspondiente, pero en español sería como que hay una acción fantasmagórica. En el sentido de que Einstein consideraba que la medición de la posición o de la cantidad de movimiento para una partícula determinaba cuál serían las mediciones correspondientes de posición y cantidad de movimiento en la otra posición donde se detecta la otra partícula. Y entonces este elemento de acción fantasmagórica implica también un efecto causal, porque si la medición de una partícula estuviera determinando el resultado en la otra posición, se necesitaría una señal que viajara más rápido que la luz. Entonces, eso es lo que en la literatura se vino a conocer como la paradoja EPR por Einstein, Podolsky y Rosen. Y ahora voy a describir lo que dijo Bohr en su trabajo de 2 meses más tarde, con el mismo título, y también en el Physical Review, mencionando que si en el caso de Einstein las ideas que se están manejando son las de completez por una parte y de realidad física, en el caso de Bohr, las ideas están asociadas al principio de incertidumbre y también a lo que él llamó el principio de complementariedad, basado en otros puntos que habían sido y para algunos continúan siendo motivo de debate. Pero si realmente se entiende la mecánica cuántica, no hay razón para tal debate. Entonces, es precisamente la parte de dualidad onda-partícula en que la gente sigue discutiendo. Y por otra parte también el principio de incertidumbre, de que 2 cantidades de las que se llaman canónicamente conjugadas, como lo son la posición y la cantidad de movimiento, o la energía y el tiempo, o la posición angular y el momento angular, etcétera. Heisenberg estableció que debido a la no conmutabilidad de las cantidades dinámicas que son canónicamente conjugadas, las incertidumbres en las medidas, en este caso diríamos de posición y de cantidad de movimiento, son mayores o no pueden ser menores que la constante de Planck dividida entre 4pi. Entonces,
estas dos ideas de la dualidad onda-partícula en términos prácticos se traduce a preguntar ¿cuál propiedad es la que debe de entrar? ¿La de partícula o la ondulatoria en el análisis de un proceso dado, tanto a nivel de su descripción teórica y los cálculos correspondientes, y también en la parte de experimentos y las mediciones correspondientes? Y entonces la argumentación de Bohr fue en el sentido de decir, bueno, en el experimento que están proponiendo a Einstein, Podolsky y Rosen, deben de tomar en cuenta la no conmutabilidad de posición y cantidad de movimiento y los efectos del principio de incertidumbre. Parte de estos dos elementos ya se habían considerado tanto por Einstein como por Bohr en versiones previas del debate entre el 27 y el 35. Y también Bohr había utilizado el principio de correspondencia desde su trabajo del 1913 sobre el átomo de hidrógeno, diciendo los resultados de la mecánica que estamos desarrollando deben de coincidir con las de la dinámica clásica en el límite apropiado. Y que en la práctica correspondía a estados en que la acción tiene valores mucho mayores que la constante de Planck, porque la constante de Planck resulta ser la unidad natural de acción. De la misma manera que la carga del electrón es la unidad natural de carga eléctrica, todas las otras cargas que se conocen son múltiplos enteros de la carga del electrón. Y entonces las acciones que tienen los sistemas, de acuerdo con la mecánica cuántica, tienen que ser múltiplos enteros de esa acción. Pero desde luego, si la acción es muy, muy grande, lo cual implica excitaciones de su sistema cuántico muy altas, entonces la acción es tan grande que una incertidumbre más o menos una acción, desde el punto de vista de experimentos, es una cosa completamente despreciable. Y por otra parte, si están ustedes nada más considerando el estado de menor energía y el primer estado excitado, o los primeros estados excitados, esa cuantización es crucial. Y entonces, con este tipo de argumentación, Bohr dijo, la mecánica cuántica es una descripción completa de los fenómenos de la realidad física en el nivel cuántico. Y ahora voy a pasar a describir la posición de Schrödinger. Y fue en este trabajo del 35 que él introdujo lo que técnicamente se llaman estados enredados y que
quiso ilustrar con con un sistema que llevaba a resultados que él llamó completamente ridículos. Entonces, voy a mencionar que para los estados, Schrödinger llamó su formulación de la mecánica cuántica cuantización como un problema de eigenvalores. La parte matemática del problema de eigenvalores implica que se tiene un operador diferencial. Al final de cuentas, se tiene una ecuación diferencial con derivadas con respecto a las posiciones espaciales y luego un término con la derivada con respecto a la variable temporal. Y la función de onda, entonces, es una ecuación que nos dice la cantidad dinámica que representa la energía del sistema. A eso se llama el operador hamiltoniano. Aplicado a la función de onda es igual a IH entre 2pi, la derivada temporal parcial de la misma función de onda. Esa ecuación es separable y en esa ecuación separable se puede suponer una variación armónica en el tiempo, como las que ya mencionamos en conexión con las pláticas anteriores en radiación electromagnética. Y entonces la ecuación se convierte en una ecuación que solo depende de las coordenadas. Y esa es la ecuación de onda estacionaria de Schrödinger. Y las soluciones correspondientes son lo que se llaman sus eigenfunciones. Y del otro lado, en vez de la derivada con respecto al tiempo, se tiene básicamente la energía o eigenenergía. También en español se le pueden llamar las funciones características y las energías características del sistema físico. Y esa función de onda, si están ustedes en un sistema de 3 dimensiones, pues va a depender de las coordenadas X, Y y Z, o de las coordenadas Rho, Phi y Z, o las coordenadas R, teta, Phi, en coordenadas cartesianas, cilíndricas, circulares o esféricas, o otros posibles sistemas de coordenadas. Y estas ecuaciones son separables. La ecuación de onda es una ecuación diferencial parcial, porque tiene las derivadas con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z parciales. Pero la función de onda se puede separar en una parte en X, una parte en Y, una parte en Z. Y la función de onda completa es un producto de funciones de que dependen, decimos, de cada grado de libertad. Pero también desde la primera conferencia de esta serie hablamos del principio de superposición. Por ser ecuaciones diferenciales lineales, si ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5 soluciones
de la ecuación, cualquier combinación de ellas también es una solución. Mientras cada una de las funciones, de las eigenfunciones, es separable, la superposición de varias de estas funciones ya no es separable. Y el caso más simple posible es para un sistema. Si es un sistema que tiene solamente un grado de libertad, entonces las cosas son relativamente sencillas. Pero cuando se tienen 2 o más grados de libertad, entonces se pueden tener precisamente estados que se llaman enredados. El ejemplo que escogió Schrödinger es un gato que puede estar en 2 estados, vivo y muerto. Y escogió también un núcleo de uranio 238 que es radioactivo y que se sabe que decae en torio 234 mediante la emisión de una partícula alfa. Y entonces él dijo, yo tengo un gato vivo y un núcleo de uranio. Y ahora yo voy a considerar otro estado posible de un gato muerto y un núcleo de torio y una partícula alfa, que él dijo, yo voy a hacer un experimento en que empiezo con mi gato vivo y el núcleo de uranio, y entonces voy a tener adicionalmente adentro una cápsula con cianuro de potasio y un detector de la partícula alfa. La señal de la detección de la partícula alfa va a iniciar el funcionamiento de un sistema netamente mecánico que está formado por un martillo detenido por un resorte. El mecanismo va a ser tal que el resorte se va a soltar, el martillo va a caer y va a romper la cápsula de cianuro de potasio, y el cianuro de potasio respirado por el gato lo va a matar. Y entonces él dijo, en la descripción de la mecánica cuántica, este gato vivo y núcleo y este otro estado de gato muerto y torio como resultado, y la alfa que ya hizo funcionar el detector, es una situación que en un experimento de la vida real el gato está vivo o está muerto. Desde luego las ecuaciones de Schrödinger también proporcionan cómo evolucionan estos estados. Y entonces estas fueron las posiciones establecidas por cada uno de ellos, y en las 3 próximas sesiones estaremos hablando de implementaciones de estados enredados que se han llevado a cabo en los últimos 40 años. Voy a parar aquí. Voy a preguntarle a Efraín si ha habido preguntas por parte del público. Si las hay, las responderé sucesivamente.
Si no las hay, complementaré lo que ya dije. Muchas gracias. Efraín. ¿Qué onda, profe? No, pues ahora sí, ya llovieron algunas preguntas. Aprovechamos por si alguien tuviera alguna pregunta en lo que transcurre de aquí en adelante, que la escriban ahí en los comentarios, en donde estamos haciendo las transmisiones. Y bueno, voy a empezar con algún comentario y saludos y luego algunas preguntas. David Tocarruncho, saludos desde Colombia, es un agrado escuchar al doctor Leiku. Sergio Godoy, buenas tardes, doctor Leiku y al equipo de Ciencias TV, saludos desde Italia. ¿Quiere contestar los saludos, profe? Porque luego le gusta contestar. ¿Cuáles son las preguntas? Bueno, este es un comentario. La probabilidad toma mucha importancia a partir del experimento de la doble rendija de Young, de Edwin Alexander Alfaro Rosas, y luego él mismo pregunta, espérenme, profesor, ¿dónde quedó su pregunta? Aquí está. Si bien la función de onda de Schrödinger sirve para saber la probabilidad de encontrar un electrón en un cierto punto, ¿por qué la función de onda no tiene una interpretación al 100? ¿Qué le falta? Bueno, voy a hablar sobre el experimento de la doble rendija. Desde luego, la naturaleza de la luz estuvo en debate precisamente alrededor de si era un fenómeno corpuscular o si era un fenómeno ondulatorio. Newton, en Optics, su libro publicado hacia 1703, después de que se murió Hooke, Newton ya lo tenía, pero traía pleito con Hooke y prefirió esperar a que se muriera Hooke antes de publicarlo. Pero él tomó la posición de que la luz era un proceso o un fenómeno corpuscular. Desde luego, la evidencia experimental ya se tenía desde la época de Newton a partir de las observaciones del fenómeno de difracción de la luz por Grimaldi. Y por otra parte, en la misma obra de Newton está los anillos de Newton, que son la expresión de un fenómeno de interferencia. Y desde luego, un siglo después, se empezaron a proponer precisamente, bueno, desde luego el contemporáneo de Newton fue Christian Huygens, y Huygens era proponente de la teoría ondulatoria de la luz. Y desde luego se tiene la construcción de Huygens, de que cualquier frente de onda, cada uno de sus puntos se puede tomar como una fuente de ondas adicionales que van a determinar el siguiente frente de onda a través de la superposición. Podemos reconocer que en el caso de la luz, precisamente, este debate sobre ondas contra corpúsculos, pues viene de hace tiempo. Y simplemente ese mismo debate se continuó en el caso de la mecánica ondulatoria. La mecánica ondulatoria está reconociendo precisamente la hipótesis de de Broglie, es una hipótesis de decir, ¿y qué tal si suponemos que
los electrones tienen propiedades ondulatorias. Ahora bien, desde luego la hipótesis de Broglie no quedó en hipótesis. Para 1927, G.P. Thomson, hijo de J.J. Thomson, complementó el trabajo del papá, que demostró que el electrón era una partícula con tal masa o con tal razón de carga a masa. Y después, cuando Millikan pudo medir la carga del electrón, ya se tuvo también su masa. Pero G.P. Thomson hizo el primer experimento no con difracción a través de una rendija de 2, sino con rendijas que ya se tenían, en la que se tiene patrones de difracción, de hecho, en anillos, ¿verdad? Y por otra parte, Germer y Davison hicieron también experimentos de difracción de electrones, ¿verdad? En un corte 1-1-1 en un cristal cúbico. Y entonces los experimentos, desde luego, ponen de manifiesto una propiedad o la otra. Y el principio de complementariedad precisamente dice, si lo que quieres poner en evidencia son las propiedades ondulatorias, pues vas a tener que hacer un experimento de difracción o un experimento de interferencia, ¿verdad? Y desde luego, lo que es la matemática, la cinemática, podríamos decir, de los experimentos de difracción, sean de radiación electromagnética o sean de materia, son exactamente lo mismo. Lo único que interesa es, dime cuál es la longitud de onda o el número de onda. Entonces, desde luego, en el caso de la radiación electromagnética se dice, bueno, yo estoy utilizando las ondas que satisfacen las ecuaciones de Maxwell en el medio que le toque. Y en la mecánica cuántica es muy importante señalar también que en la mecánica cuántica y en conexión con materia, desde luego, se tiene un microscopio óptico. Todo lo que se ha hecho con microscopios ópticos se ha hecho también con microscopios electrónicos, ¿verdad? Y se tienen no solamente microscopios electrónicos, se tienen también microscopios iónicos, porque de acuerdo con de Broglie, la longitud de onda asociada es inversamente proporcional a la cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento, si consideran ustedes un electrón, pues le va a dar en el rango de separaciones del orden de angstroms, ¿verdad? Y eso es ideal para los estudios de cristalografía, ¿verdad? Y fueron los Bragg los que desarrollaron toda la técnica de difracción de rayos X, pero después esas se hicieron también con electrones, ¿ya? Y entonces la mecánica cuántica ha tenido un poder de unificación. Antes se decía es luz y es materia. Lo que hay que reconocer, la luz y los electrones tienen energía y tienen cantidad de movimiento. Y lo que distingue sus propiedades corpusculares es cuando intercambian esa energía en una región localizada y en un intervalo de tiempo también localizado. Todos estos elementos es bueno decirlos ahorita porque los vamos a estar
utilizando o ilustrando su aplicación en los experimentos que siguen en las siguientes conferencias. Efraín, ¿me puedes decir si hay... había otra pregunta, ¿verdad? Y no sé si ha habido adicionales. Sí, profesor, sí hay más preguntas. Óscar Gerardo Rojas Cabrera dice que muy buena plática, que qué libros recomienda sobre mecánica cuántica. ¿Sobre mecánica cuántica? Cuántica. Sí. Bueno, con respecto a este tercio, existen dos libros de Omnes, O-M-N-E-S. Es un autor francés y su título, el título del primero es precisamente Interpretando la mecánica cuántica. Pero el segundo, que creo es del 1999, se llama Entendiendo la mecánica cuántica. Y debo de mencionar que lo que hace la diferencia entre la primera edición y esta segunda edición, que es ya otro libro en realidad, es el fenómeno de coherencia, del que vamos a estar hablando en la última plática del final de la semana siguiente. Desde luego, hay toda una variedad de libros, pero si se trata de este tema, ese es el que les recomendaría. Y también voy a estar dando referencias específicas sobre ese fenómeno, especialmente en las dos últimas conferencias. Desde luego, también puedo ilustrar que en la mecánica cuántica esta propiedad de coherencia ha sido crucial. Y este fenómeno de coherencia se considera precisamente como la pérdida de coherencia en el sistema bajo estudio cuando pasa de su comportamiento cuántico al comportamiento clásico. Y vamos a tener oportunidad de subrayar estos puntos. ¿Hay otras más? Antes de que haya las otras más, desde luego, saludos para los compañeros de Colombia y de Italia. Sí, hay más, profe. La siguiente, saludos desde Ecuador, doctor Leico. ¿Cómo se dio cuenta Planck de que había descubierto la mecánica cuántica? ¿Cuál es el verbo? ¿Cómo se dio cuenta Planck de que había descubierto la mecánica cuántica? Debo de decir que muchos de los que descubrieron tampoco sabían lo que habían descubierto. Planck descubrió el efecto de cuantización en su intento de tener una descripción teórica de lo que se llama la ley de distribución, se puede decir, de frecuencias, de energías o de longitudes de onda de la radiación electromagnética en equilibrio termodinámico con la materia. Y ese fue el contexto en que él propuso su solución. El antecedente está, desde luego, en los estudios espectroscópicos de los elementos químicos realizada por Kirchhoff y Bunsen desde 1880 en ese tiempo,
y reconocer que los espectros atómicos, en ese entonces todos eran en la región visible, son o tienen frecuencias perfectamente definidas en posiciones en el espectroscopio que permiten distinguir unas de otras. Y se les caracteriza como espectro característico del elemento. Entonces, estas son como las huellas digitales para cada elemento. Y desde luego, ese fue una herramienta tremendamente útil para los químicos en su identificación de los elementos químicos. Y lo que se daban cuenta también Kirchhoff y Bunsen es que además de estas líneas características, estas estaban en un fondo de luz del espectro de luz blanca que contiene de manera continua todas las frecuencias que vienen asociadas a la luz blanca. Desde luego, si se hace todo en un cuarto oscurecido, entonces van a resaltar más las líneas ya exclusivas de los elementos cuando se está haciendo espectroscopía de emisión. Pero también se puede tener espectroscopía de absorción en la que la luz blanca se hace pasar por una celda que contiene el elemento y después ya se hace pasar por el prisma para ver el espectro correspondiente. Y entonces van a tener el espectro de la luz blanca, pero superpuestos y con intensidad, o más bien oscurecidas, porque las líneas que son absorbidas son las de la misma longitud que de las líneas emitidas. Entonces, la historia de cómo Planck llegó al descubrimiento de lo que él llamó el cuanto de luz. Además aparece en la primera conferencia del ciclo Historias Clásicas y Modernas de la Física y las Matemáticas, que está en la base de datos de TV Ciencias. Entonces espero que esto responda a la pregunta. Y Efraín, ¿hay más? Sí, hay más, profesor. Gracias por irlas respondiendo. ¿Por qué no me lees 2 o 3? ¿Cuántas hay? Yo creo que ha de haber unas 6, 7 al 6, momento. 7. Ok, entonces, ¿por qué no las lees de una en una? A ver, la siguiente está un poco larga. Si quieres, podemos hacer esta y me dices si hago otra o con esa. Ok. Doctor Leicu, de Sergio Godoy. Doctor Leicu, ¿podría explicarnos sobre el entrelazamiento cuántico a nivel macroscópico? Pues se publican varios experimentos en los últimos años realizados con fotones, pero sería interesante comprender mejor cómo es que se produce este entrelazamiento. Bueno, vamos a estar hablando en detalle de esto en la próxima plática, específicamente el entrelazamiento de fotones que resultan de la emisión de dos fotones en un mismo átomo. Entonces son dos transiciones. El estado inicial tiene momento angular 0. Entonces se emite un fotón con
momento angular 1 y paridad negativa. Y eso va seguido de otra transición en la que se pasa del estado intermedio, podríamos decir, a un estado de menor energía, que puede ser el estado base, que va a tener también las mismas características, y el estado al que llega es con momento angular 0. Entonces, la transición entre el primer nivel y el último nivel es de momento angular 0. La conservación de momento angular requiere que cada uno de ellos lleve una unidad de momento angular, que se traduce también a propiedades de polarización. Y entonces es precisamente que estos estados van, al ser detectado uno en un lugar, su momento angular está correlacionado con el momento angular del otro fotón. Y son esas correlaciones las que se utilizan para poner a prueba las diferentes interpretaciones que hemos discutido hoy. Debo de añadir que la gente dice usualmente que la mecánica cuántica vale únicamente al nivel atómico y subatómico, y desde luego también ahora a escalas de mesoscópicas y nanométricas, pero hay fenómenos coherentes como en el láser y el máser, que son dispositivos macroscópicos, ¿verdad? En particular, en superconductividad, las muestras son macroscópicas. Y entonces se tiene también dispositivos, por ejemplo, que se llaman SQUID, como calamar, pero ese SQUID es Superconducting Quantum Interference Device. Entonces, estos dispositivos permiten mediciones de muy alta precisión porque son sistemas cuánticos altamente coherentes y están funcionando en base a interferencia. Y seguimos a la siguiente. Sí, profesor. La siguiente es de Andrés López. ¿Es posible elaborar un sistema de referencia para el electromagnetismo desde la función de onda cuántica? La radiación electromagnética es relativista y es cuántica. Y desde luego, en lo que vamos a hablar de, ya hemos hablado del láser y del máser, ¿verdad? Ahí se están utilizando cavidades de resonancia para seleccionar la frecuencia a la que se le quiere hacer operar. Y definitivamente la radiación electromagnética es cuántica de entrada, y ese es el propósito también. En este ciclo de conferencia estamos hablando simultáneamente o en paralelo de los fundamentos del electromagnetismo y de la mecánica cuántica. Ya he dicho, el principio de superposición es común a ambos, y aunque cada uno se formuló por separado, están conectados precisamente a través de la
hipótesis cuántica, que combina las propiedades ondulatorias y corpusculares. En términos operacionales, a mí me gusta decir, a algo lo llamamos una partícula porque su energía y su cantidad de movimiento están concentradas. Esa es la cara que exhibe la radiación electromagnética cuando es absorbida o cuando es emitida. Es en los procesos de propagación y de interferencia que se manifiestan las propiedades ondulatorias. Y para la materia, los electrones que se mueven en un acelerador, pues sí, están muy bien localizados espacial y temporalmente, porque si no, no se podría controlar la reacción nuclear o la reacción de partículas elementales que quieran. Pero, desde luego, esas posiciones y esos intervalos de tiempo en que ocurren o intervalo de números de onda, etcétera, están gobernados por el principio de incertidumbre también. Entonces, y sí, la dinámica clásica y la dinámica cuántica son diferentes ecuaciones, pero también hay correspondencia entre ellas. Y en la mecánica cuántica sí es muy importante seguir la guía del principio de complementariedad que formuló Bohr. Voy a mencionarle a Efraín que Araceli está incorporada y si le dejas que abra su micrófono en su momento, también que pregunte, por favor. Listo, profesor. Sí, en el momento que quiera Araceli. ¿Por qué no ponemos a Araceli y después ya seguimos? Ya apagó, ya prendió su micrófono. Sí, ya prendí el micrófono, ya me puedo comunicar. Buenas tardes, Eugenio. Me encanta que estés dando estas pláticas porque creo que sirven para todos los que hayamos sido tus alumnos o seamos profesionales. Es de nuevo volver a conectarnos con todo lo que nos hizo ser físicos y poder tratar de entender los efectos que suceden. Me encantaría tener el link para todos en vivo, porque me cuesta mucho trabajo a través del sistema de TV. Pero en fin, me interesan mucho estos procesos de radiación, sobre todo cuando la radiación nos puede permitir tener un confinamiento de diferentes partículas. Y voy a seguir las pláticas y espero involucrarme más en el tema. Gracias. Déjame contestar. Sí. Bueno, primero saludos, Araceli. Gracias por tu participación. Le voy a pedir a Efraín que te incluya en el envío de la lista de la conexión. Y desde luego, todas las, y esto es para el público en general, todas las conferencias previas están disponibles en TV Ciencias UNAM. Y vamos a pedirle a Efraín que continuemos con las preguntas adicionales. Sí, profesor. La siguiente pregunta de Javier Nuesi Francisco. Saludos, profesor. Javier Nuesi, desde República Dominicana, creo. Lo que yo considero de extrema dificultad es aquellos modelos mecano-cuántico que generan ecuaciones diferenciales que no pueden resolverse. Aunque hay unas como la función de ondas que sí se pueden resolver y expresar en términos de eigenvalores o valores y vectores propios. Ok. Saludos a los compañeros de República Dominicana. Lo que es la mecánica cuántica, si quieres ponerle el nombre de ortodoxa, está basada
en la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación lineal. Y desde luego hay otros fenómenos que en la actualidad son de mucho interés. Desde luego, a lo largo del camino, los avances en la mecánica cuántica han generado nuevas áreas de investigación. La óptica, como parte del estudio de la radiación electromagnética, fue durante mucho tiempo estudiada únicamente en su régimen lineal, pero con la invención, vamos a decir, de los máseres y los láseres, Arthur Schawlow estuvo en la invención del máser, pero 10 años más tarde recibió el premio Nobel junto con Blomberg, con motivo de que ellos desarrollaron el estudio de la óptica no lineal. ¿Verdad? Ya hablamos de los fenómenos de polarización en una de las pláticas anteriores y desde luego lo que se estudia de polarización en los libros es únicamente en la aproximación lineal precisamente. Pero si se tienen luz con una alta intensidad, que es lo que ocurre en los láseres, pues entonces se tiene que ir a órdenes mayores. Y entonces hay óptica lineal a segundo orden, a tercer orden, etcétera. Pero en paralelo al desarrollo de los láseres, una vez que se tuvo la producción de la condensación de Bose-Einstein, estos condensados de Bose-Einstein son altamente coherentes. Y entonces, los primeros experimentos que se hicieron fue la de hacer interferencia con condensados de Bose-Einstein. Entonces, y ahí también, si se tiene una alta densidad de bosones, se tienen fenómenos nuevos. Cuando se tiene también nuevos tipos de radiación, se tienen nuevas formas de materia. Entonces sí, hay muchas ramificaciones y para responder a la pregunta del compañero, ahí se dan precisamente ecuaciones no lineales. Y cada una de esas disciplinas ha desarrollado las técnicas matemáticas y computacionales asociadas. ¿Otra pregunta, Efraín? Sí, profesor. La siguiente pregunta de Fer Torres. ¿Podría explicar un poco las desigualdades de Bell como solución de la paradoja EPR? Ok. De hecho, voy a aprovechar este momento para hablar de Bohm y de Bell. Bohm, en su libro de mecánica cuántica del 51, él dijo lo que propusieron Einstein, Podolsky y Rosen en términos de posición y cantidad de movimiento no son el mejor experimento para llevar a cabo en la vida real. Mejor utilizamos un sistema que tenga solamente 2 grados de libertad. Y entonces podría ser un sistema que tenga spin 1 medio y que tenga 2 componentes o variantes de ella. Einstein dijo que la teoría cuántica que se tenía formulada no podía ser completa y que debería de haber una teoría más completa y que esta teoría más completa a él le gustaría que fuera pues como la
dinámica que conocía, que era determinista, ¿verdad? Y entonces lo que hizo Bell fue decir, yo voy a construir una teoría como la que quiere Alberto. Entonces eso lo empezó a hacer desde los 50 y para los 60 ya la tenía. Y entonces lo que hizo fue analizar experimentos de los que vamos a estar hablando la próxima semana y en base a estas teorías que se llaman de variables escondidas y que él dijo que eran variables locales y que respetaban causalidad, hizo las predicciones en paralelo con las que ya había propuesto a Bohm. Y esos experimentos empezaron a realizarse desde el 72 por Clauser, pero ya con mayor precisión y control a partir de 1982. Y esto ya está conectando con lo que vamos a decir. Las desigualdades de Bell son básicamente predicciones de su teoría de variables escondidas. Y difieren completamente de las predicciones de la mecánica cuántica. Esta conferencia la he titulado Interpretaciones de la mecánica cuántica en base a experimentos pensados. Pero un experimento real y un experimento pensado son muy diferentes, tanto en propósitos como en implementaciones. Entonces, en las 3 próximas conferencias vamos a estar hablando en detalle sobre experimentos realizados para poner a prueba las interpretaciones que hemos discutido y otras que han surgido a lo largo del camino. Y ahora sí, Efraín, ¿cuántas quedan? Y yo creo que ya hay que ir reparando, si no el público se nos va a desaparecer. Bueno, profesor, hay como 10 preguntas. Entonces, como 10 preguntas. Sí. Yo sugiero que me mandes esas 10 preguntas por correo electrónico. Ok. Y dentro de lo posible las voy a incorporar en su lugar en las presentaciones siguientes. Ok, que ya son solamente 3. El viernes 4, ¿verdad? Y luego supongo es el 7 de septiembre, el lunes, y completamos el 11 de septiembre. A tiempo para el festejo de fiestas patrias en más de un lugar de esta América Latina. Muchas gracias a todo el público y las preguntas que han hecho serán respondidas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Ok, hasta luego, profesor. Hasta luego, Araceli. Y hasta luego a todos los que nos escuchan. Nos vemos. Y le mandas, por favor, a Araceli. Sí, Araceli ya me dio su correo. Le mando el link. Ok. Gracias. Bueno. Pues buenas tardes y hasta el viernes. Adiós.